Hola, mi nombre es Dulce y les vamos a presentar el tema de acotación. Les vamos a dar diferentes definiciones como lo que es una cota, las reglas de acotación y los tipos de acotación. Mi grupo está conformado por Osvaldo, Miguel y Carlos. Les explicaré qué es una cota. Una cota es una herramienta en el dibujo técnico que nos indica la medida de una situación del proyecto a realizar. Estas cotas deben ser empleadas de tal manera que cualquiera pueda interpretar rápido y concreto las medidas del trabajo. Cuando acotamos un dibujo, estamos definiendo la geometría y las medidas de un objeto o de un edificio para que posteriormente se pueda fabricar. Todas las formas y medidas deben quedar totalmente definidas. Es muy importante que haya las cotas adecuadas, ni más ni menos. Las cotas adecuadas son aquellas que definen el objeto totalmente, de manera que todas las medidas se deduzcan de manera directa. Si ponemos más cotas de las necesarias, estamos definiendo de manera redundante el objeto, pudiendo además dando lugar a contradicciones en alguna medida. A continuación, mi compañero Osvaldo Damián y yo les hablaremos sobre las reglas de acotación. Número 1. Las cifras de cota se pueden situar centradas sobre la línea de cota o en el medio de esta, interrumpiéndola. Pero en un mismo dibujo se debe emplear un único procedimiento. Como vemos en la figura 1, se encuentra tanto el 60 como el 30 sobre la línea de cota. En la figura número 2 las encontramos en el medio. Y la figura número 3 está mal porque el 60 está sobre la línea de cota y el 30 está en medio de esta, lo cual pues no se puede mezclar. Número 2. Las cifras de cota se pueden escribir en paralela a las líneas de cota, tanto en horizontal como en vertical. También se pueden situar en medio de las líneas de cota, en cuyo caso se escriben siempre en horizontal. En un mismo dibujo se debe emplear un único procedimiento. En la figura 1 podemos notar cómo las cifras de cota están sobre las líneas. En la figura 2 podemos ver cómo están en medio tanto el 60 como el 30 de las líneas de cota, y en la tercera figura podemos ver cómo se mezcla el formato, lo cual está mal porque solo se debe ocupar un único procedimiento. Número 3. No se pueden utilizarse como líneas de cota ni la arista ni los ejes de un objeto. Además, una línea de cota tampoco puede terminar en un vértice. En la figura número 1 podemos ver cómo nuestras líneas de cota están fuera del dibujo. En la figura 2 podemos ver cómo el 60 está fuera del dibujo, pero la línea de cota de 20 está dentro, lo cual no puede estar. Y en la figura número 3 podemos ver cómo tanto el 60 como el 20 están dentro de la figura, lo cual por regla está mal. Número 4. Las líneas de cota no pueden cruzarse entre sí ni con las líneas auxiliares de cota. Deben colocarse siempre por el exterior, salvo para acotar elementos interiores de un objeto, como por ejemplo un agujero. En la primera figura se muestra cómo cada acotación está en su respectivo lado para su respectiva medida. En la segunda figura, la acotación 30 se cruza con la 15 y la 40 se cruza con la 20. En la tercera figura, las acotaciones están mal debido a que la 20 y la 15 están dentro de la figura. Número 5. Las líneas de cota relacionadas entre sí se deben dibujar alineadas. No deben alinearse cotas que no estén relacionadas entre sí. En la primera figura se muestra cómo todas las acotaciones están alineadas a cierta altura. Las acotaciones 20 están alineadas a una cierta altura en su respectivo lado. Y las acotaciones 30 en su lado igual están alineadas a su respectiva altura. En la segunda figura, a pesar de que las acotaciones están marcadas bien, no están alineadas. En el caso 3,
todas las acotaciones están alineadas a la misma altura, incluyendo las acotaciones que deberían estar del lado de abajo. Número 6. Los ángulos se acotan mediante un arco de circunferencia con centro en el vértice de dicho ángulo y la indicación de los grados que abarca. Cuando sea necesario acotar ángulos de lados pequeños, se prolongarán sus lados mediante líneas auxiliares. La situación de las cifras de cotas se regirá por los mismos criterios que las acotaciones lineales. En la primera figura, el ángulo 90 está, ya que es un ángulo grande, por así decirlo, está bien acotado, no necesita abarcar más del ángulo que está midiendo. En el caso del ángulo 45, ya que es un ángulo muy pequeño en tamaño, ahí sí es necesario expandir un poco más el ángulo de abertura, por así decirlo, y marcarlo. En la segunda figura se ve que en el ángulo 45 no se alargó, no se ocupó una línea auxiliar. En la figura 3 se ocupó la línea auxiliar para marcar el ángulo 45, pero en el ángulo 90 la medida debe estar fuera de la cota, no dentro. Para finalizar, observemos a continuación las diferentes formas de acotar los diámetros y radios de una circunferencia o arco. En la circunferencia 1 se muestra que la acotación puede estar dentro de la circunferencia sobre la acotación si la acotación abarca desde un lado de la circunferencia interior hacia el extremo interior de la circunferencia. En los otros dos casos de circunferencias se muestra que se acota del lado exterior al otro lado exterior de la circunferencia. La acotación puede estar dentro o fuera de la circunferencia, así como en las demás acotaciones. Vamos a presentar algunos ejemplos de cotas. Tenemos las cotas relacionadas con el diámetro y la profundidad de un agujero. Estas se indican sobre la misma vista. También tenemos como ejemplo las cifras de cota. Estas son un número que indica la magnitud. Se sitúa centrada en la línea de cota. Podrá situarse en medio de la línea de cota, interrumpiendo esta o sobre la misma, pero en un mismo dibujo se seguirá un solo criterio. Se deberá indicar en el plano qué unidades se está acotando, metros, centímetros o milímetros, que a su vez irá en función del tamaño de la pieza o nivel de detalle del dibujo. La altura de la cifra de cota está condicionada por el tamaño del croquis o plano a escala y desde luego ha de ser fácil de leer. Se recomienda una altura de entre 2 milímetros y 3.5 milímetros, procurando aplicar un mismo tamaño dentro de un mismo plano o conjunto de planos. También tenemos el símbolo final de cota. Estas son líneas de cota que serán terminadas en sus extremos por un símbolo. Este símbolo puede ser muy variado entre los distintos tipos de símbolos que tenemos, como son la punta de flecha, un pequeño trazo oblicuo a 45 grados, un pequeño círculo, etc. El símbolo más empleado en la definición de elementos arquitectónicos es la del trazo inclinado a 45 grados. También tenemos los símbolos. En ocasiones la cifra de cotas le acompaña un símbolo indicativo de características formales de la pieza que simplifican su acotación y en ocasiones permiten reducir el número de vistas necesarias para definir la pieza. Los símbolos más usuales son el símbolo cuadrado, que se representa con un cuadrado o un rectángulo, el símbolo de diámetro, el símbolo de radio. También tenemos la clasificación de las cotas. Existen diferentes clasificaciones de cotas. Las principales son las siguientes. En función de su importancia, las cotas se pueden clasificar en cotas funcionales, que son aquellas cotas esenciales. Las cotas no funcionales son aquellas que sirven para la total definición de la pieza. Y las cotas auxiliares son las cotas que dan las medidas totales como complemento de las parciales. También las tenemos en función de su cometido en el plano. Se pueden clasificar en cotas de dimensión, que son aquellas que indican el tamaño de los elementos del dibujo. Cotas de situación son las que se concretan la posición de los elementos de la pieza.
Y también tenemos los tipos de acotaciones. Las cotas se pueden disponer de diversas maneras únicas, continuas, en paralelo, al origen, angulares, radiales o diametrales. Las únicas se corresponde a la acotación de un único segmento. Las continuas se corresponde a la colocación en cadena de toda una serie de cotas referidas cada una de ellas en un contorno distinto. Paralelo son las cotas que nacen de un mismo lado y que miden vértices consecutivos de un perímetro. Al origen, parten de un origen común en la línea de cota, se indican mediante flechas a 90 grados y las cifras pueden colocarse horizontal o verticalmente. También tenemos las angulares, son aquellas que miden ángulos. Las radiales son aquellas que miden radios de circunferencia y las diametrales son aquellas que miden diámetros de circunferencia.